Bienvenidos y bienvenidas al primer foro juvenil de la Ruta Migratoria del Pacífico Americano. Welcome to the first Pacific America's Flyway Youth Forum. Thank you for being here. Les voy a dar un poco de normas de la sesión y un par de puntos importantes para que estén cómodos. Entonces, tenemos traducción simultánea. Si necesitas escuchar, la mayor parte de el día de hoy será en español. Entonces, les cuento que tenemos traducción para las personas en inglés. Entonces, para escuchar la traducción en inglés, puedes hacer clic en esos tres puntitos que dicen More y encontrar este símbolo de un globo. Y ahí escogen el idioma que quieran escuchar, en este caso el inglés. Y si no, si están cómodos en el español, se quedan en el idioma original, que es el que se va a estar casi toda esta sesión. Entonces, esto solo funciona cuando se unen desde una computadora. Lastimosamente, si están en llamada telefónica, no pueden recibir esta interpretación en vivo. I'm going to say that in English in case people are not set up with their language interpretation for now. So you can listen to this webinar in English as well. Most of this today's session will be in Spanish, but you will have live interpretation in English. So in the meeting controls, please find the three dots for more or the interpretation symbol with a little globe. And you can click the language English for live interpretation. Note that you must be joining the meeting in a computer. If you're joining via phone, you will not be able to use the interpretation service. Voy a regresar al español. Dicho esto, espero que todos estén con sus idiomas correctos. Si no, aquí tenemos al equipo que les puede ayudar con esto. Les voy a hablar más del equipo después. Entonces, sus micrófonos van a estar silenciados automáticamente. Para hablar, por favor, levanten la mano o hagan una pregunta en el chat o en el chat de preguntas y respuestas, por favor. Y les voy a pedir que por favor actualicen su nombre como está indicado aquí, es decir, si es que su idioma preferido es el inglés, EN, español, ES o bilingüe, BIL, y su país para saber de dónde se juntan, como he hecho yo en este mismo momento para mi nombre. Entonces les invitamos a que hagan eso para saber de dónde vienen y saber también cuál es su idioma preferido. También les cuento que este es un espacio seguro e inclusivo y les pido que me ayuden a hacer que este sea un espacio seguro. Entonces, queremos promover el respeto entre todos los participantes, las y los participantes durante nuestras sesiones. Entonces, es una tarea de todos para que sea un espacio inclusivo y seguro. El día de hoy, que es el primer día del foro, tenemos al equipo fantástico Laura Ibarra, quien se une ahí, nos está saludando, Laura. Ella es mexicana, estudiante de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo. Su proyecto de investigación está enfocado en la pérdida de hábitat para las aves playeras por aumento del nivel del mar y en el diseño de estrategias de adaptación climática. Ella es becaria del programa de soluciones costeras del cohorte del 2020 y parte del colectivo Mujeres de Emparvada. Tenemos a Bari Sagastume, ahí tal vez Bari puede saludar. Ella es bióloga guatemalteca, especialista en conservación y monitoreo de aves acuáticas y playeras. Ha liderado proyectos que integran la investigación, la ciencia ciudadana, educación y fortalecimiento de capacidades. Actualmente es becaria del programa de soluciones costeras, donde promueve prácticas amigables con las aves en fincas camaroneras de Guatemala. Y estoy yo, María Elisa Sánchez, yo soy investigadora de humedales, soy coordinadora del primer foro juvenil de la Ruta Migratoria del Pacífico Americano y representante de neotrópicos de la Red Mundial de Humedales. También está Diana y María Valladares, que bueno, les voy a presentar el día de mañana, que van a estar más siguiendo esto
más a fondo. Hoy día se han conectado un ratito, pero están aquí también. Y también, importantísimo, tenemos a nuestras colegas de interpretación simultánea que están haciendo un esfuerzo tremendo siempre para que este espacio sea inclusivo y para que todos y todas puedan escuchar y aprender sin barreras de lenguaje. Entonces, muchas gracias a Ana Salvadore y Cristina Benet. Para la agenda de hoy, de lo que yo les voy a presentar brevemente, vamos a hablar un poquito de la historia de los foros de las rutas migratorias. Vamos a hablar sobre el PAFIF, que le voy a llamar así por sus siglas en inglés, que es más fácil, un poquito del programa del foro y tendremos la ponencia inaugural. Entonces, les cuento un poco qué son estos foros juveniles de las rutas migratorias. En el 2020 fue el primero que fue en la ruta del este de Asia y Australasia y fue bastante exitoso. Entonces, se han replicado estos foros en el este Atlántico, por ejemplo, donde sucede ya de manera anual por 4 años consecutivos, me parece. Entonces, los objetivos de manera general son de conectar a los jóvenes líderes, científicos, activistas, artistas, conservacionistas, mediante talleres virtuales, intercambios de actividades y networking, o sea, crear alianzas, nexos. Y los resultados es que en general, estos foros han tenido más de 400 participantes de más de 30 países y ahora estamos añadiendo a ese conteo, ya van a ver cuántos países están registrados a este foro, eh, unas capacidades fortalecidas a lo largo de estos foros con la juventud y una red fortalecida de jóvenes a lo largo de la ruta migratoria. Entonces, una de las razones realmente por la que nosotros creemos que estos foros son importantes nació un poco de esta encuesta que nosotros creamos con Youth Engaging Wetlands, jóvenes comprometidos con los humedales, que es del Estado, los retos y las aspiraciones de la juventud trabajando en los humedales. Y una de las cosas que preguntamos era justamente cuáles son las barreras para el involucramiento de los jóvenes en el trabajo de conservación de humedales y de protección. Y nos contaban que uno de esos más grandes es la falta de fondos, la falta de visibilidad del trabajo que ya existe y la necesidad del fortalecimiento de capacidades, es decir, que sea accesible, que sea gratuito, que esté en mi idioma, que sea relevante. Entonces, para, digamos, suplir estas necesidades es que nosotros creamos estos foros para ayudar a que estas barreras bajen, no existan, para la juventud que hace el trabajo en la ruta migratoria, en estos espacios, digamos, de ecosistemas de la ruta migratoria. Entonces, es así como nace el Foro Juvenil de la Ruta del Pacífico Americano. Entonces, esta es el logo ganador, que tuvimos un mini concurso. El logo fue diseñado por Cristian Moreno de Colombia. Y este es un playero semipalmeado. Yo no soy muy de aves, pero sé que este playero se manda unos viajes tremendos desde el norte hasta el sur, hasta inclusive llega a Sudamérica. Entonces es muy, muy interesante. Entonces una forma, digamos, de hablar justamente de esa conexión que tenemos, ¿no es cierto? Porque todos estamos conectados, todas estamos conectados por el agua, primero que nada, por estos espacios, estos ecosistemas que hacen la ruta migratoria y además por estos animales que se mandan unos viajes tremendos año a año para visitar estos espacios. Entonces, estamos conectados también a través del Zoom y yo creo que eso es súper bonito. Entonces, ¿quién está acá? He contado que tenemos 33 países registrados, entonces no solo hay gente aquí de la ruta migratoria, sino hay gente de la India, de Nepal, de Papua Nueva Guinea. Entonces estamos muy, muy variados. Bienvenidos siempre todos y todas. El perfil, digamos, de las personas que se han registrado, la gran mayoría son profesionales de carrera temprana o estudiantes. Y bueno, hay gente que también cumple varias, diversas roles, ¿no? Son voluntarios a la vez que son profesionales de carrera temprana. La mayoría de edad está por ahí entre los 27 años y también hay acá unos picos entre 35 por ahí.
Y tenemos también más mujeres registradas en el foro, que me pareció también súper interesante. Entonces, bienvenidos todas y todas de todas formas. Voy a hablar un poco del programa. Si están aquí es porque ya descubrieron que el link de hoy es el correcto. Ese link que tienen para el día de hoy les va a servir para la sesión del día sábado, ¿ya? Que la sesión A, porque mañana tenemos 2 sesiones concurrentes que van a suceder al mismo tiempo. El otro link que yo les compartí les va a servir para la sesión B y para el día domingo 9. Entonces, solo hay 2 links, esos son los que se conectan. No voy a revisar mucho el programa porque ustedes lo tienen, ya lo habrán visto seguramente. Les voy a dar un resumen brevemente. Tenemos un total de 31 presentadores, un diálogo, una mesa redonda, una sesión de pósters que doy más tarde, 7 talleres y 9 presentaciones. Eso es lo que tenemos adelante de nosotros. Y nada de esto sucedería sin el apoyo, el soporte económico y organizacional de todas estas organizaciones que han estado detrás ayudando para que esto suceda. Entonces, siempre les agradezco muchísimo a estas organizaciones y a las personas que representan estas organizaciones porque realmente nos han dado una ayuda gigante. Entonces, muchas gracias a Ducks Unlimited Canada, a BC Wildlife Federation, March Conservation Fund, Living Lakes Canada and Society of Wetland Scientists Professional Certification Program, quienes donaron dinero para que ustedes puedan recibir todo esto de manera gratuita. Entonces, muchísimas gracias. También está organizado por estas organizaciones, Manomet Conservation Sciences, Western Hemisphere Shorebird Reserve Network, Corvidi en Perú, Soluciones Costeras, que tenemos aquí representantes en nuestro equipo, el Centro Regional para el Hemisferio Occidental de Ramsar, Wetland City for Latin America and the Caribbean, Audubon, quien ha contribuido de manera súper generosa para que nosotros tengamos la interpretación en vivo, es decir, la traducción. Ellos nos han proveído de esto. El World Wetland Network, Youth Engaged Wetlands, Native Village of Pinewood, Environment for the Americas, Conservación Humedales, la Fundación Kennedy, Road to Recovery y Wings of Survival. Entonces, muchísimas gracias siempre por todo su apoyo. El día de hoy tenemos nuestra presentación inaugural con Laura González de Marea Verde, quien ya debe estar por aquí. Y seguido de eso tendremos una presentación con Diego Luna de Manomet, que nos hablará sobre la gobernanza colaborativa, redes y alianzas, formación de redes y alianzas. Vamos a tener un break pequeñito después de eso, 30 minutos, y regresamos a las 6 de la tarde de hora de Quito, Bogotá y Lima para la sesión de pósters, en donde ustedes, digamos, se toman la palabra para contarnos qué es lo que están haciendo y tienen este espacio. Entonces, sin más, le voy a presentar a nuestra ponente inaugural. Déjenme, me organizo con las pantallas. Ya, perfecto. Entonces, Laura González es especializada en desarrollo sostenible y acción climática, con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica, sostenibilidad y desarrollo económico y social. Ha trabajado con entidades como las Naciones Unidas y el Banco Mundial y fue gerente de proyectos en McKinsey & Company, liderando iniciativas de transformación, conservación y estrategia a gran escala. Es economista de la Universidad de los Andes en Colombia y tiene una maestría en Administración Pública y Prácticas de Desarrollo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde el 2024 forma parte de Marea Verde como directora ejecutiva. Entonces, Laura, por favor, el espacio es tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. María Elisa, por organizar todo, por invitarme. Y de verdad, pues a todos por su tiempo, súper emocionada de ser parte de este espacio. Y Gabriela, mi colega, va a compartir la pantalla para hacer la presentación. Díganme cuando ya la puedan ver. Pongámosla ahí en modo presentación. Súper.
Y bueno, aquí yo creo que para empezar, un poco María Elisa me dijo, yo quiero, Laura, que más que hablar de em, las aves migratorias y todo el expertise que probablemente ustedes tienen más que yo y de toda la ruta del Pacífico americano, nos cuentes un poco acerca de tu experiencia, de tu viaje. Entonces, ese es un poquito como el tono de esta presentación y feliz pues al final de responder cualquier pregunta. Entonces, si vamos a la siguiente, creo que algunos estarán preguntando como quién es Laura, qué es Marea Verde, por qué Laura está aquí, ¿no? Contándonos en este encuentro. Entonces, la respuesta, digamos, más obvia o más, la que uno encontraría como en ChatGPT sería no, pues porque en este año, en el 2025, fue la COP 15 de humedales en Zimbabue y recibimos desde Marea Verde y también de nombre personal el premio Ramsar 2025 a la conservación de los humedales en la categoría de innovación. Y esto fue sobre todo por el sistema WANDA, que les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata, que está instalado en el río Juan Díaz, que es uno de los 7 ríos que desemboca en el humedal Bahía de Panamá. Una porción de esta pues es Ramsar. ¿Qué ha sido este premio para nosotros? Pues en primer lugar, visibilidad. Creo que pues no estaríamos acá, María Elsa no nos habría encontrado si no fuera por ese premio, pero también un sentido de comunidad del cual, digamos, ahora ustedes también siéntanse, o yo me siento ya parte de la comunidad de ustedes, y pues un montón de redes, ¿no? Entonces, también a veces estos premios no necesariamente siempre son recursos, aunque lo son en alguna porción, pero pues todos estos temas de visibilidad, comunidad y redes han sido Voy para con gato. nosotros lo más característico. Sin embargo, realmente, ¿cómo realmente llegamos acá? Y esta es como un poquito la respuesta menos obvia, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, Gaby, eh, realmente lo que nos trajo aquí es una combinación de varias cosas y de las que les quiero hablar. Pues una travesía o un camino profesional poco tradicional, de mi parte, del que les voy a contar un poco. Un ecosistema urbano que a simple vista no lo parece, pero es muy valioso, pero tiene muy altos niveles de contaminación, que es la Bahía de Panamá, y la, perdón, la decisión de un grupo de vecinos decididos a hacer algo, ¿no? A empezar algo y actuar. Y eso es lo que realmente pues nos trae hoy aquí. Si seguimos, Gaby, entonces, ¿a qué me refiero con un recorrido no convencional? Y esta foto la tomamos con Gaby en una playa de la Bahía de Panamá. Y este es un pedazo de televisor que nos encontramos en la playa y fue como, bueno, esto es el tipo de cosas que pasan en la bahía. Pero un poquito les cuento acerca de mí, les cuento porque probablemente muchos de ustedes son jóvenes, están en la universidad, están en la maestría, están preguntándose qué paso a hacer. Y de verdad que suena cliché, pero el camino no siempre es recto y no siempre todo sale como uno lo piensa, ¿no? Entonces yo estudié economía pensando que iba a trabajar en la industria farmacéutica, mi papá es médico, eso era como lo que hacía sentido, lo que yo veía que hacían los adultos exitosos alrededor mío. Y empiezo a estudiar economía y empiezo a apasionarme mucho por esta relación que hay entre pobreza y medio ambiente y cómo los más vulnerables son, los más vulnerables al cambio climático, a los desastres naturales, son también los que son más vulnerables socialmente, económicamente, y los que muchas veces son los que menos consumen, menos emisiones generan, etcétera. Empecé a explorar, digamos, por ese sentido, el mundo de la agricultura, de los pequeños productores. Luego entonces empecé a entrar en las emisiones de gas de efecto invernadero, una consultoría para el Banco Mundial en el sector agrícola. Y luego llego a Naciones Unidas y un proyecto que se llama Amazonia Posible y Sostenible me lleva a la Amazonía colombiana, a los diferentes departamentos, a hacer talleres participativos, a entender un poco más esa realidad y ahí empiezo, digamos, a decir, bueno, definitivamente la industria farmacéutica ya para mí estaba muy lejos y voy a hacerme una maestría en administración pública y prácticas de desarrollo. Y ahí yo dije, bueno, quiero ir a hacer algo que sea práctico,
no quiero solamente quedarme en el tema de policy. Si pasamos a la siguiente, Gaby, eh, y entonces ahí me gradué, empezó a ver el tema de las ciudades, cómo el entorno urbano empieza pues a tener este rol en la calidad de vida de las personas, en su interacción con el ambiente. Y empecé como a aprender a explorar, me fui a McKinsey a trabajar en consultoría, algo que uno no se imaginaría pues que es digamos, el camino tradicional de alguien que trabaja en conservación. Aprendí montones, estuve en proyectos desde transformaciones hasta educación, hasta áreas protegidas, hasta bancos. Y luego la maternidad hace un par de años pues me regresó al trabajo a pequeña escala, ¿no? A querer estar más cerca de mi casa, a trabajar más cerca de mi casa y a tener, digamos, un trabajo un poco más tangible que mis hijos pudieran ver y entender por qué tu mamá se iba a la casa todas las mañanas a trabajar. Entonces ahí empiezo yo, pero realmente llego pues a encontrarme con la Bahía de Panamá. Si pasa a la siguiente, Gaby, y es que el río Juan Díaz y la Bahía de Panamá no necesariamente encajan en el imaginario colectivo de un humedal. La foto que ustedes ven a la derecha es como luce la desembocadura de uno de los ríos de la Bahía de Panamá, cubierta de plástico, de colchones, de botellas, de neveras, de miles de cosas. Y ustedes ven cómo el trabajo en este río eh, gana un premio Ramsar. Y esto qué tiene que ver con las aves. Más de 2 millones de aves paran en esta bahía, encima de estos plásticos en su tránsito migratorio todos los años. Y parte del trabajo de Marea Verde se trata de eso, de cómo prevenir que esta basura llegue a la bahía de Panamá y a estas aves y a estos ecosistemas que son muy, muy, muy ricos y muy resilientes. Si pasa a la siguiente, y es que si ustedes ven esa foto, yo no sé si me van a creer si que les digo que acá, como les decía, hay más de 2 millones de aves. Encontramos más de 5 especies de aves identificadas en el apéndice de CITES, 4 especies, entre ellos bebés de tiburón martillo, que están en la lista roja de la UICN, en este lugar, ¿no? Entonces esto pues es a la vez, digamos, sorprendente, esperanzador, entristecedor, muchas emociones distintas, porque dice uno, pues el ecosistema sigue vivo, está vivo, es muy resiliente, pero ¿cómo es posible que tenemos a estas especies pues en estas condiciones, ¿no? Y qué podemos hacer para cambiar eso. Si pasa a la siguiente, Gaby, eh, y entonces ahí sale Marea Verde. Y acá un mensaje que yo les quiero pasar súper importante es, Marea Verde surge como una iniciativa de 7 vecinos que dicen, no queremos seguir viendo esto todos los días, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Este problema parece enorme, pero creemos en las pequeñas acciones y empezaron a darse cuenta que los ríos eran un ecosistema, digamos, un poco huérfano, por así decirlo, porque, y sobre todo la basura en los ríos, porque pues el río no entiende de límites de alcaldías o municipalidades, la basura es responsabilidad de cierta autoridad de aseo o ente que recoge la basura, pero cuando se da al río, ¿de quién es? O sea, cómo digamos, estos ecosistemas que pues que es un país o que es una alcaldía para un río, nada, y para un ave, nada, quedan también, digamos, pues con una muy alta vulnerabilidad. Y entonces ahí entra Marea Verde a decir, vamos a trabajar en los ríos, vamos a trabajar en la contaminación de los ríos y lo vamos a hacer de una manera holística. Y si pasas a la siguiente, Gaby, ¿y a qué me refiero de una manera holística? Y es que probablemente muchos de ustedes ahorita en sus proyectos puedan estar viviendo o preguntándose, es difícil y en el ambiente actual recoger fondos, eh, conectar con los donantes. Y el, digamos, la estrategia de Marea Verde ha sido estructurada alrededor de 3 pilares que se complementan en el tiempo. O sea, trabajamos en educación, que es el pilar fundamental, digamos, de un cambio duradero, pero que todos sabemos que toma generaciones ver los resultados. Incidencia, donde podemos tener un impacto un poco más a mediano plazo, trabajando con comunidades
autoridades locales, e innovación, que son las barreras flotantes, que tienen un impacto inmediato. En el instante en que yo pongo una barrera flotante en un río, y ya van a ver un poco más de lo que les estoy hablando, pues deja de pasar esa basura hacia el río. Y creo que eso es interesante de entender y de comunicar. O sea, tener algo que mostrarle, un resultado que mostrar en el corto plazo sin descuidar el cambio transformacional es fundamental y te permite, pues, conectar con diferentes personas, instituciones, misiones, eh, en diferentes momentos y a diferentes escalas. Y acá, si pasas, Gaby, les voy a contar un poquito más de nuestro pilar de innovación, que es, pues, el que está más asociado con el humedal, más directamente, pues, asociado con el humedal de la Bahía de Panamá. Entonces, si ustedes ven este mapa, me parece fascinante. No sé si hay algún panameño por aquí, pero este mapa muestra los 7 ríos que desembocan en la Bahía de Panamá. Entre el río 1 y el río 7 no hay 40 kilómetros de diferencia, es decir, de distancia. Sí, son ríos que están muy, muy cerca el uno del otro. Del 3 al 4 hay 2 kilómetros o 3 kilómetros y mucho, pero son ríos que hoy están descargando alrededor de 800.000 kilos de basura anualmente en la bahía. Entonces, por eso la bahía luce como esa foto que vieron al principio. Eh, y entonces nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, empezamos en un río, empezamos en el río Juan Díaz, y ahora les voy a contar un poquito más de cómo empezamos ahí. Empezamos pequeño, nos equivocamos, aprendimos, y luego dijimos, estamos listos para escalar, y estamos listos para empezar a hablar de escala de ciudad y movernos de más de un río, hacer impacto en un río, a cómo transformamos la manera en que una ciudad se relaciona con el humedal, con la bahía, con las aves que transitan por ahí. Entonces, esta foto un poco de nuevo para evidenciarles, mostrarles un poco la realidad de los ríos. Y sé que esta no es la realidad solo de los ríos en Panamá, pero así es como luce el río en la temporada lluviosa. O sea, es una autopista de basura, eh, que básicamente pues termina en los manglares, en los humedales y pues en el mar, al final pues de su travesía, ¿no? Bueno, y en las aves y en los peces, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos dos personajes, que de hecho también personificamos, y creo que eso ha sido una lección interesante. Les pusimos nombres que la gente pudiera entender y repetir, para también acercar estos temas a los demás, ¿no? A las personas que de pronto no les interesa tanto el tema de la conservación. Entonces tenemos a Bob, que es el acrónimo de barrera o basura. Cuando no está la barrera, pasa la basura. Y tenemos a Wanda, que es esta rueda de agua, esta máquina que funciona con energía solar y la energía del río, que ayuda a subir los residuos que atrapa, la barrera, ¿no? Y luego, pues nuestro equipo separa, los residuos manualmente, los, plásticos tipo 1 y tipo 2, las botellas básicamente, para enviarlas a reciclar. Y fue tanto el interés que despertó Wanda, que creamos la Casa de Wanda, que es un centro de educación ambiental al que han venido más de 10.000 personas, que es básicamente dedicado al tema de la contaminación por plásticos. ¿Qué es? ¿Cómo puedo yo hacer parte? ¿Qué son los microplásticos? ¿Qué aves? ¿Qué es un río? ¿Qué es una cuenca? Pero ha sido interesante porque no ha sido a través de o sea, el lenguaje súper técnico, que de pronto la gente a veces no se conecta, sino con unos personajes y unos libros infantiles y todas estas cosas, pues que hemos podido llegar a otro tipo de público. Entonces, a la fecha hemos capturado alrededor de 440.000 kilos de basura antes de que lleguen la bahía de Panamá y el mar. Y así se ven nuestras dos barreras. Está la de Juan Díaz, donde están Bob y Wanda, y está la de Río Abajo, que es otro de los ríos que desemboca en la bahía, que si ven es simplemente una barrera, porque también empezamos a entender que Wanda es súper interesante y atractiva, pero también es grande, aparatosa, costosa, y a veces la mejor tecnología no es la más fancy, sino la que funciona, ¿no? Y ha sido pues otro de los aprendizajes. Si pasa a la siguiente, Gaby. Entonces, digamos, un poquito, ¿qué les ofrezco yo pues como de esta travesía, de este
de este camino. Y probablemente muchas de estas cosas las han oído antes de otras personas, pero a veces cuando uno las oye varias veces se da cuenta que quizás son ciertas. Em, el camino no es recto. A mí me ha traído gran valor haber estado en McKinsey, en consultoría, en sector privado, en entender esa manera de ver las cosas, pero también estar en el sector multilateral y llegar a los ONGs con otra visión. Entonces se vale y vale la pena explorar otros sectores y otros actores. Em, y una vez uno encuentra lo que le apasiona, hay muchas maneras de ejercer cambio. No hay que ser el director, no hay que ser el presidente, no hay que ser el CEO. Hay que encontrar el ángulo desde el cual realmente uno dice, esto es lo que yo quiero hacer y entender que no lo puedes hacer solo, ¿no? Gaby es parte de mi equipo y somos un equipo chiquito, la gente jura que somos 50 personas y somos 10, pero un buen equipo es indispensable para poder materializar cualquier visión que uno pueda tener. Y antes de cambiar el mundo, y esto ha sido como un aprendizaje que cada vez estoy integrando más, pues es necesario empezar con nosotros mismos, ¿no? Yo a veces sufro cuando voy a las fiestas infantiles y veo todo lleno de plástico y veo todo lleno de globos y veo todo lleno de plástico, yo solo uso y veo, y después digo, bueno, ¿cómo me estoy cambiando a mí misma? ¿Cómo estoy yo cambiando la manera en la que me relaciono con las celebraciones o con X o Y cosa antes de empezar como a hacerlo con los demás? Si pasas a la siguiente. Hola, creo que estaba en mute por un momento. Sí, Laura, te escuchamos. Aló, ¿hasta dónde me oyeron? Creo que estabas empezando el primer punto. Ah, wow, larguísimo. Ok. No, no, Bueno, de la siguiente, ya, de la Bahía de de esa. Panamá. Sí, Ah, sí, sí. súper, súper. Ajá, sí. Bueno, acerca de la Bahía de Panamá, un poco lo que les he dicho de los ecosistemas, y esto ustedes ya lo saben, son altamente resilientes, pero también un aprendizaje clave que yo creo que me demoré mucho en entender, y es que realmente para entender hay que acercarse. Y acercarse a veces da miedo y es incómodo y uno quiere leer papers y uno quiere estar en Excel o uno quiere estar en la ciencia y uno quiere, pero hay que acercarse, hay que entrar y entender y realmente como dejarse tocar por el ambiente para realmente entender la profundidad del cambio que uno quiere lograr. Y las personas conectan con las causas de diferentes maneras y yo creo que aquí, como dice, como meet people where they are, o sea, conectar con las personas por el ángulo que conecten, o sea, de pronto yo conecto con la Bahía de Panamá por los manglares, pero María Elisa conecta por las aves, pero Gabriela conecta por simplemente le gusta la vista. Y a veces en conservación uno tiene como esta idea muy fija de por qué una cosa es importante y puede que algo sea importante para las otras personas por otra manera, por otra razón que no es la de uno y esto es válido, ¿no? Y la conexión ecosistémica, esto también ustedes lo saben, es clave, ¿no? El mar no empieza en el mar, ¿no? Empieza en las montañas y en los ríos y digamos estos ríos urbanos son que traen tantos residuos, pues hay que entenderlos y cuidarlos muy bien. Si sigues a la siguiente, Gaby, em, y a partir de Marea Verde, pues desde una ONG chica, como les digo, somos 10 personas. Marea Verde empieza con 7 vecinos queriendo hacer algo y no hay que sabérselas todas, pero sí hay que darse cuenta rápido que de pronto si la idea que uno tenía no enamorarse de la idea, no enamorarse del problema, no de la solución que uno tiene para ese problema. Y eso significa iterar rápido, iterar con propósito, eh, empezar chiquito sabiendo que puede ser muy transformador y enfocarse, porque a veces también te piden que resuelvas todo o que hay que resolver todo el problema para poder hacer una solución y realmente hay que
como decía un jefe mío, hay que encontrar como la palanca más grande, ¿no? La palanca más larga que tenga uno a su alcance. Y bueno, y pues no hay que hacerlo solo, los aliados son clave y cuando uno se está demorando mucho en hacer algo, probablemente es porque ya alguien más lo supo hacer y le pueda a uno dar la guía. Si sigues a la siguiente, Gaby, y ya para terminar, como les decía antes, esto de tener wins en el corto plazo y en el largo plazo permite construir una narrativa de impacto visible, pero también de impacto duradero y conectar con otros. Y pues antes de escalar, hay una tentación también de escalar muy rápido y escalar tiene sus retos. Nosotros estamos ahorita viviendo todos esos retos y antes de escalar hay que ensayar, hay que documentar, hay que organizar la casa porque el desorden chiquito cuando se vuelve grande ya se puede pues volver un problema. Y ya por último les dejo una frase que me gusta mucho de Thich Nhat Hanh, que es un maestro budista del budismo zen. Dice, no mud, no lotus, o sea, sin pantano no hay loto, ¿no? Entonces el camino no siempre es perfecto, no siempre es bonito, no, pero de todo ese camino es que crece, pues digamos, la belleza y la resistencia y el impacto duradero. Así que pues muchísimas gracias y feliz pues de responder cualquier pues pregunta o comentario que puedan tener. Gracias, Laura. Increíble tu presentación, muy lindo. Te agradezco. Eh, por temas de tiempo y que tenemos ya nuestro siguiente presentador, voy a dejar para que tal vez las preguntas las hagan. No sé si es que podrían conectarse contigo a través de LinkedIn o alguna otra forma. Claro, me pueden Otro- buscar en LinkedIn y también les voy a dejar el info@mareaverdepanamá.org. Yo reviso ese correo, lo respondemos y si alguno está en Panamá, pasa por Panamá, pueden venir a la casa de Wanda, conocer a Bob y venir a visitarnos y estaríamos pues felices y toda la retroalimentación, todos los comentarios pues súper bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Qué genial aprender de ti. Te agradezco muchísimo y gracias, Gaby, también por conectarte y ayudarnos ahí con la presentación. Les agradezco mucho.